Hola, soy Pablo Tortorella de Clear y la comunidad ágil latinoamericana. Hoy vamos a presentar los 12 principios ágiles del Manifiesto Ágil. Son 12 principios que complementan a los 4 valores del Manifiesto Ágil. Si bien los 4 valores del manifiesto son la base fundamental, creo que es útil conocer los principios porque agregan información relevante del paradigma. El primer principio dice que nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Es decir, que no esperamos al final del proyecto para entregar un producto. No se desarrolla más rápido, sino que se ordena todo para desarrollar de inmediato lo más prioritario y entregarlo. El segundo principio dice que aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Este modelo abraza el cambio y lo reafirma como algo que seguramente ocurra durante cualquier proyecto. Una frase al respecto que me gusta es: lo único constante es el cambio. Existen mecanismos ágiles que permiten que los cambios no perjudiquen a los proyectos, sino más bien por el contrario. El negocio puede ajustar frecuentemente las prioridades, cuestiones relacionadas con el alcance, y el equipo de desarrollo trabaja de cierta forma que permite dar soporte a esos cambios. El tercer principio dice que entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Hoy en día las iteraciones de trabajo más habituales tienen una duración de 1 o 2 semanas, y entendemos por entrega del producto no solo que esté listo su desarrollo, sino que, si el negocio así lo determina, el usuario final lo puede utilizar. El cuarto principio dice que los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Esto marca una diferencia muy grande en términos de la dedicación a los proyectos por parte del negocio. De hecho, creo que es uno de los desafíos más grandes que tienen los métodos ágiles: involucrar al negocio más allá de la etapa inicial y disponer del equipo de desarrollo desde el principio mismo del proyecto. El quinto principio dice que los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. A tener en cuenta, la motivación o es espontánea o no está. Entonces, cuando hablamos de un entorno de trabajo motivador, depende mucho de cada equipo y, más allá todavía, de cada persona. El aspecto de la confianza no es menor. Acá radica una de las claves del cambio de paradigma. Confiar en el equipo y en cada compañero sin la necesidad de controlar el estado de cada tema en todo momento. El sexto principio dice que el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. De ahí que las reuniones diarias del equipo de desarrollo, las reuniones semanales o quincenales entre el negocio y los desarrolladores sean un hábito. Es más, es recomendado que todos trabajen en el mismo edificio y, si fuera posible, en la misma sala de trabajo. También veo con buenos ojos que esos ambientes tengan pizarras y láminas para poder complementar las conversaciones con dibujos o esquemas visuales. El séptimo principio dice que el software funcionando es la principal medida de progreso. Esta afirmación desafía el mecanismo tradicional de medir avance de un proyecto. Si correspondía hacer análisis durante un mes completo, dado un proyecto de 5 meses de duración total, al final de la etapa de análisis del proyecto tradicional se suele pensar que el avance es del 20%. En los métodos ágiles, en cambio, el avance está totalmente relacionado con el software que se ha construido, pasando por todas las etapas.
Bajo un modelo tradicional y con este criterio de medición, el avance de un proyecto es 0% hasta la instalación final, donde pasa al 100%, en el mejor de los casos, ¿no? Los proyectos ágiles comienzan desarrollando desde etapas tempranas, permitiendo así tener avance temprano y concreto. El octavo principio dice que los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Acá se plantea que no son admisibles los proyectos sumamente cansadores, esos a los que debemos dedicar fines de semana completos y larguísimas jornadas de trabajo, porque seguramente después de esos esfuerzos extra estaremos sin la capacidad ni la actitud requerida para seguir trabajando. Entonces se propone a los equipos distribuir su tiempo en las jornadas de forma tal que tengan un equilibrio entre la vida laboral, la vida extra laboral y el tan necesario descanso. El noveno principio dice que la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Este es el principio clave para que el manifiesto no esté solo dedicado a reforzar habilidades blandas y cuestiones metodológicas. Remarcar la importancia de los conocimientos técnicos y mencionar a la excelencia y a la constancia o perseverancia tan explícitamente hace del manifiesto una propuesta muchísimo más seria de lo que sería sin este principio. Léase de otra manera: seamos muy buenos en lo que hacemos. El décimo principio dice que la simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. Cuando se está construyendo un producto, no hacer cosas por las dudas, pensando en lo que podría servir a futuro. Hacer todo lo más simple que sea posible, que no significa hacer las cosas mal o sin pensarlas. El undécimo principio dice que las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Se explicitan esas tres cosas, diseños, arquitecturas y requisitos, porque suelen ser realizados en los métodos tradicionales por un especialista. Es el diseñador o arquitecto o el analista, dejando a todos los demás roles como consumidores de su trabajo, su magnífico trabajo. Ojo que no se plantea que esa persona experta deje de diseñar o crear requisitos, sino que lo haga compartiendo sus ideas, experiencia, conocimientos con los demás, con al menos dos objetivos: tener en cuenta ideas adicionales, discutiendo alternativas, y difundir conocimientos y criterios de diseño. Y el decimosegundo y último principio, pero no por eso menos importante, dice que a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. De hecho, con respecto a su ubicación relativa, lo considero el más importante de todos los principios. Creo que la retrospectiva viene bien en todos los equipos, más allá de su contexto metodológico u organizacional. Y esta fue la presentación de los 12 principios del Manifiesto Ágil. Você é meu amigo, com você não corro perigo. Eu vivo de emoção. Você faz parte da minha viola e da minha canção. Você faz parte da minha viola e da minha canção.